Bueno, ya empezó a grabar. Entonces voy a compartir aquí la guía. Les voy a compartir la pantalla. Listo, ya ahora sí empezó a grabar y está compartiendo. Buenos días, sesión 16. Entonces voy a grabar la de cálculo, entonces les voy a mostrar la guía de cálculo. Listo, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, vamos a ver. Pues obviamente es área de matemáticas, ciclo 2,5, asignatura cálculo. Fecha, 27 de octubre del 2020. Frase, es más importante la imaginación que el conocimiento. ¿Quién dice esto? Albert Einstein. ¿Por qué dice esto? Porque la gran mayoría de teorías, por no decir todas, han salido de producto de la imaginación de la gente, que se lo imagina, lo estudia, lo relaciona, lo justifica, lo plantea, lo pone a andar y su teoría. Todo eso es un proceso, pero eso parte de alguien que se imagina eso. Si no hay imaginación, posiblemente no vamos a poder producir ese conocimiento. Por eso es mucho más importante la imaginación que el conocimiento. ¿Eso quién lo dice? Albert Einstein. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo les decía que era sesión 16. Vamos a ver qué son los límites. Vamos a ver cómo es qué es y cómo se identifica una expresión general de los límites. ¿Cuáles son las funciones básicas? ¿Cuáles son los términos, las propiedades de los límites? Vamos a mirar algunos ejemplos y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con eso. Ya lo vamos a contextualizar. Entonces, a partir de eso, voy a hacer la explicación de qué es el límite. Vamos a definir qué es el límite. Vamos a mirar cuáles son las propiedades de los límites. ¿Cómo los podemos encontrar? Vamos a ver algunos ejemplos para calcularlos, cómo se desarrollan. Todo esto vamos a tomar esos apuntes los vamos a tomar porque la actividad del día de hoy es tomar apuntes. Tenemos otro ejemplo acá, cuando un límite tiende a infinito. Vamos a ver un problema de operación de límites de dos funciones distintas y cómo se desarrolla su ciclo para llegar a la respuesta. Obviamente tienen que pues, estar atentos de la asistencia al final, porque yo siempre la hago al final. Obviamente tienen que enviar la evidencia de los desempeños igual de clase. La actividad que voy a dejar, obviamente también la tienen que subir. Y pues si la actividad hace parte de la tarea, pues la tarea. Entonces resulta y acontece que ¿qué van a hacer? Vea, vamos a tomar los apuntes de la clase. Profe, no alcancé a tomarlo todos porque usted va como muy rápido. Puede ser. Entonces, por eso se deja grabar la videollamada para que ustedes puedan recurrir a la videollamada y poder adelantarse de lo que le haga falta. ¿De qué? De los ejercicios, porque yo cuando explico, pues mi tablero, aunque yo sé que es un poquito grande, pero no lo suficiente como para utilizarlo como es en vivo y en directo en el salón de clases, pues porque es de pronto la visual de todos los estudiantes es mucho más sencilla. Entonces, por eso grabo la videollamada, entonces ahí voy a hacer unos ejercicios. Esos ejercicios también, estos no están en la guía.
Y pues subir esa explicación con una foto de la evidencia que se tomó en clase, de los ejercicios, o bueno, de lo que yo hable, y subirla al Classroom con los desempeños y la frase. Es decir, todo el paquete. Eso es lo que van a hacer el día de hoy. En física es algo parecido. Creo que en física sí son como 2, 3 ejercicios que voy a explicar en clase. Entonces, esos 3 ejercicios van a estar grabados en la videollamada, ¿no? Que les voy a compartir con el que voy a hacer el otro curso. Entonces, tienen que estar atentos porque dentro de esa videollamada voy a hacer 3 ejercicios o 2 ejercicios. Esos ejercicios son los que tienen que tomar apuntes, o sea, ven la videollamada, toman los apuntes de ese ejercicio, de esos ejercicios que voy a realizar, y esa evidencia de esos ejercicios son los que van a subir, ¿listo? En física. Igual yo les voy a mostrar la guía. Entonces les voy a mostrar de una vez la guía para que se vayan relacionando. ¿Cuál es la guía que les voy a compartir? Así aprovecho más los 20 minutos que tengo el viernes y más bien hago la explicación. De una vez voy a mostrar la guía. Esta es la guía que les voy a compartir el jueves. Obviamente la fecha del jueves, que sería 27, 28, 29 de octubre, 2 de media, matemáticas. La clase cuál es, física. Tema es la energía calorífica. Está una frase, hay una frase de motivación. El contenido, o sea, el tema principal y los desempeños. ¿Qué nos vamos a encontrar? Entonces, en los desempeños dice, vea, conceptos, ¿qué es? ¿Cuál es la diferencia de temperatura y energía calórica? Establecer qué son las calorías de Joule y decir qué es el calentamiento como sustancia. Entonces, ahí van a encontrar esta explicación. Entonces, está la definición. Está qué es temperatura y qué es energía térmica, cuál es la diferencia. ¿Qué es calor? Vamos a encontrar qué es el calor específico y van a encontrar a cuánto equivale el calor específico. Y entonces aquí encontramos que el flujo de calor, que sería Q, es igual a la masa del elemento o del cuerpo por el coeficiente, veanlo acá, el coeficiente según el material pues que estamos calculando, y pues la diferencia de temperatura que haya, ¿no? De cuando comenzó a cuando terminó. Entonces aquí es donde podemos ver si un elemento se dilata o se contrae. ¿Eso de qué depende? De la diferencia de temperatura. Si aumenta la temperatura, sube la temperatura, pues eso se va a dilatar, ¿no? Porque aumenta. Si disminuye, si se resta, pues se contrae. Esto hace parte de eso, ¿no? Pero esto no es para calcular si un cuerpo se dilata, no. Aquí lo que vamos a mirar es cuánto es el flujo de calor. Y eso se mide en joules, que significa la J, que serían los joules. Vamos a mirar cuáles son los mecanismos de transferencia de calor, cuáles son sus características principales, conducción, convección y radiación. Vamos a mirar los ejemplos. ¿Qué es eso del modelo cinético de partículas? ¿Cómo es que se mueve? Vamos a mirar un ejemplo, ya mirando qué es cada una de estas, pues vamos a ver un ejemplo y cómo se comporta. Esto es lo que voy a explicar el jueves. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre energía mecánica y energía térmica. Y dice, entonces el primer punto de física es realizar un mapa conceptual de lo que voy a explicar o de lo que ustedes están leyendo aquí en la guía. Es decir, yo voy a explicar lo que está en la guía. De pronto con la guía se pueden guiar para el mapa conceptual, pero yo cuando hablo pues digo mucho más, unas cositas más así puntuales que les pueden servir para formar
su mapa conceptual. Por eso es mejor ver también el video. Sin embargo, si tienen problemas de internet, pues con la guía pueden realizar el mapa conceptual. Igual yo voy a hacer la clase, ¿no? Yo me entro a las 9:40 y explico así por encima la guía otra vez, para que ustedes de 9:40 a 10 hago eso. Tengo 20 minutos. Ya estoy compartiendo la guía para que ustedes la vayan estudiando, la vayan leyendo. Así el jueves, yo entro a explicar 20 minutos rápido esto y salimos rápido de eso y ustedes ven el video para que sea mucho más sencillo, ¿vale? ¿Qué van a hacer? Tomar los apuntes, se me fue una acá, tomar los apuntes de los ejemplos realizados en la videollamada. Yo les dije, voy a hacer unos ejemplos. ¿De qué? De esta ecuación. Voy a hacer un ejemplo de esta ecuación. De cómo sacar la masa. Si yo les doy cuánto es el flujo de calor, yo les digo, ya tienen ahí el coeficiente y les digo la diferencia de temperatura y yo les digo que cuánto pesa el cuerpo o cuánto es la masa, pues hay que despejar. Entonces voy a hacer 2, 3 ejercicios utilizando esta forma. Esos 3 ejercicios son los que tienen que copiar 3 ejercicios que voy a hacer. Esa es la actividad de física. Los ejercicios, vean, con los apuntes de la clase. Tomar los apuntes de los ejemplos realizados en la videollamada, ¿sí? Voy a hacer 2, 3 ejemplos. Los deben copiar con el mapa conceptual. Los 3 ejemplos, esa es la tarea. Esos 2 punticos nada más. ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que vamos a hacer hoy y el jueves, muchachos? ¿Preguntas? Si no, para empezar a explicar todo lo que tiene que ver con los límites. ¿Preguntas, muchachos? ¿O todo claro hasta el momento? Bueno, un segundo que están entrando en la videollamada. Bueno, como que no hay preguntas, entonces voy a empezar a explicar la guía de cálculo. Bueno, espere que creo que sí escribieron por acá. Todo claro, listo, vale. Bueno, entonces voy a compartir la guía de nuevo. Listo, ¿qué es el límite? Entonces, el límite, el concepto del límite, parte del concepto, digamos, no del concepto matemático, sino del concepto social del límite. ¿Hasta dónde puede llegar uno? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite que uno tiene? ¿Hasta dónde uno puede llegar? Una cerca, un río, algo que uno no pueda pasar, que usted dice, uy, yo no puedo pasar de ahí para allá, este es el límite, dice prohibido pasar, no puedo pasar, este es el límite. En una reja no pase el límite, eso es como una barrera, digámoslo de cierta manera. Entonces, partiendo de ese concepto social de límite, como barrera, como no pase, como hasta aquí llegó usted, no puede tocar esto, propiedad privada. Sí, es algo así. Entonces, partiendo de ese concepto, pues también se llega al concepto del límite desde una postulación gráfica, matemática de las cosas. Entonces dice que el límite es un estudio del cálculo que busca definir una función matemática donde usted llegue a un límite, hasta dónde puede llegar. Eso es lo que, digamos,
uno puede llegar a encontrarse. Y en la gráfica, pues uno va a encontrar una barrera donde esa barrera se va a llamar el límite. Puede haber un límite en el eje Y y un límite en el eje X, ¿no? Gráficamente, cuando uno lo ve, cuando ya está plasmado ahí, entonces uno dice, uy, vea, no toca esa línea, eso quiere decir que ese es el límite. Hay unos que llegan a un límite donde usted llegue, el límite es tanto, 10, 11, 20, 30, y hay otros que dice, no, el límite es infinito, o sea, de aquí para allá usted ya no lo puede tocar nunca, nunca es nunca. Hay otros que sí llega y dice, bueno, usted puede llegar hasta cierto punto. Hay otros que dice, no, no, eso es infinito. Entonces hay una gran variedad de límites, ¿no? Entonces se encuentra que los límites matemáticos encontramos que la función de una función f de x tiene una longitud cuando x tiende a A y a C. Eso quiere decir, la función f de x, que está acá, vamos a ver si podemos amplificar esto. ¿Dónde se amplifica esto? ¿Dónde? Aquí. No, esto es buscar, esto no es ampliar. Entonces acá, estas herramientas. Donde ya no está como ampliar. ¿No? Bueno, entonces, esta función dice que tiene una longitud, vea, una longitud en el eje Y, y tiene un límite que tiende también hacia en el eje X. Entonces aquí dice que es cuando L, o sea, cuando esta longitud tiende hasta A y hasta C. Es decir, acá, vea, esto es C. A y C. Eso es lo que está diciendo esto acá. Entonces, cuando el límite, entonces, ¿cómo dice esto? Vea. Esto dice que f de x en su longitud tiene un límite, vea, porque aquí vea que aquí ya empieza a coger hacia arriba. Eso quiere decir que aquí va tan, y no va a tocar nunca esto, de aquí para arriba. Es decir, que su límite es cuando esta longitud está hasta C y hasta A. Eso es lo que dice aquí. Eso es lo que nos está diciendo aquí en esta gráfica. Entonces, ¿cómo lo representamos matemáticamente? Eso, lo que estamos viendo acá en esta gráfica. ¿Cómo lo vamos a representar? Entonces dice, cuando una función tiene un intervalo abierto, porque entonces aquí vamos a encontrar que tenemos varios intervalos, ¿no? Abierto, cerrado y hasta el infinito. Entonces esto dice que esto es un intervalo abierto que contiene C, A y C, y que L es el número real. Es el que conocemos. Entonces, ¿cómo se define matemáticamente? Entonces esto se define. El límite de f de x, es decir, de la función que estamos hallando, es decir, de esta flecha azul. Esa es la función. Esa es la gráfica de la función, esta flecha azul. Eso, cuando uno une todos los puntos que sacó de una función y sale una gráfica, sale una línea y uno hace como una flechita hacia donde tiende esa gráfica. Eso es lo que estamos viendo acá. F de x, es decir, la flecha azul. El límite de esa flecha azul, ¿vea? Es L, es decir, la longitud. Pero ¿hasta dónde va la longitud? Hasta C, vea, cuando X tiende a C. Entonces decía que tiende o a A o a C. Eso quiere decir que podemos decir este límite de dos maneras. El límite de f de x es igual a L cuando X tiende a C, que sería una, y la otra sería el límite de f de x cuando es igual a L, cuando X tiende a A. ¿Por qué A? Porque es el otro
hacia donde tiende también, vea, tiende a y a C. Entonces, así es que expresamos la función matemática. ¿Eso qué quiere decir? Que para todo, digamos, resultado, vea, para todo resultado, es decir, la función de f de x menos L debe ser menor que E, epsilon o X. Existe un otro determinante mayor que C. Bueno, esto es para definir esto. Ya lo explico. Espera que creo que entró alguien. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vea. 0 debe ser menor que C menos, que X menos C. Entonces, este 0, es decir, el centro de la gráfica, el centro de la gráfica debe ser menor, si es menor, ¿verdad? Que Cx menos C. Eso quiere decir la función de X menos el espacio que tiende C. Y esto debe ser menor, ve aquí, menor, que hacia el otro que tiende, que sería A. En este caso lo vamos a representar como epsilon, como una variable, porque no la conocemos. Cambio C sí, porque es hasta donde va a tender. Vea, X tiende a C. Como no conozco el otro límite, que es A, lo voy a denominar con una letra. A esta la vamos a denominar epsilon. Entonces también debe haber un término menor X cuando f de X, es decir, esta, se le recorta esta altura, que sería L. Eso quiere decir que debe haber un límite en el eje Y y un límite en el eje X. Esto es lo que estamos haciendo acá. Por eso aquí hay un límite donde tiende a A, es decir, hacia acá, y uno cuando tiende a L, que sería hacia arriba. Aunque hay también una L que tiende hacia aquí y una A que tiende hacia abajo, ¿no? Es decir que por eso están relacionadas las dos. Por eso aquí no podemos definir dos límites distintos, sino solo se limita a uno, porque ya sabemos que si existe uno, inmediatamente va a existir el otro, porque está dentro de la misma gráfica. Eso es lo que está diciendo y esto es lo que quiere decir una definición del límite. Una definición del límite. Entonces aquí lo más importante es emplear que el límite siempre va a ser a x tiende a algo, a un número, de una función, igual a un resultado. Esto es lo más importante, que así es que se debe explicar y delimitar un límite. Entonces, cada vez que ustedes encuentren esto, inmediatamente ya lo van a identificar, ¿no? Como un ejercicio de límite. Entonces aquí vamos a mirar cuáles son esas propiedades de los límites. Entonces aquí tenemos cuando es una constante, es decir, cuando aquí no hay una variable. ¿Eso qué quiere decir? Ejemplo, el límite, vamos copiando ahí, el límite de un número, porque es una constante. Eso quiere decir que no hay variable, es una constante. Como es una constante, vamos a hacer el ejemplo. El límite de 10, cuando x tiende a 10, porque no ve que no hay más, tiende hasta ahí, llega hasta ahí. No podemos decir que puede tender a otra cosa,
porque no existe una variable, no está x. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Que el límite de una constante, es decir, de un número, va a ser igual al número, no va a variar. Sigue siendo la misma constante. Eso es lo que dice aquí en el primer ejemplo, en la primera propiedad. Después dice, la propiedad de un límite cuando el producto de una función y una constante. ¿Eso qué quiere decir? Cuando tenemos el límite de 3 y tenemos una función, es decir, de un número por una función, esta constante o este número sale del límite, es decir, no le vamos a sacar límite. ¿Por qué no le vamos a sacar límite? Porque más adelante, aquí tenemos una propiedad que se llama de producto, es decir, cuando está multiplicando. Límite de f de x por límite de g de x, es decir, los podemos separar. Podemos separar los dos límites que están multiplicando. Cuando los podemos separar, esos dos límites, inmediatamente cuando hagamos el límite de un número, por haberlo separado, porque vea que aquí está multiplicando, vea, está multiplicando. Si yo lo separo, pues el límite de una constante es la constante, es decir, que yo lo puedo sacar del límite. Por eso se puede sacar, esa es la razón importante. Como está multiplicando, yo puedo decir límite de k por límite de f de x, pero el límite de k es k, es decir, que yo lo puedo sacar del límite. Y vamos a tener que el límite de un producto de una constante por una función va a ser la constante por el límite de f de x. Obviamente cuando x ya está dentro de la función, ¿no? Para poder decir que tiende a algo, a c. O sea, tiende a algo, a un número, ¿no? A 3, a 4, a 10, a 20, a 30 o a infinito, ¿no? Porque podemos tener límites infinitos. También tenemos la propiedad de la suma, es decir, cuando tenemos el límite de f de x más g de x, es decir, la suma de dos funciones. Entonces, aquí podemos separar los límites. Entonces, límite de f de x más límite de g de x, es decir, que podemos utilizar los límites por aparte. Los podemos utilizar por aparte. Ahora tenemos un límite cuando es una resta. Entonces, aquí tenemos el límite de g de x menos g de x, f de x y g de x. Entonces, aquí tenemos que también los podemos separar. Funciona igual que la suma. Podemos separar límite cuando x tiende a c de f de x menos el límite cuando x tiende a c de g de x. Podemos separar los límites. Ahora cuando es producto, ya les adelanté, es decir, cuando están multiplicando. Es decir, que podemos separar esa multiplicación. Cuando está el coeficiente, es decir, cuando es una división, también podemos separar los límites. Cuando es una potencia, es decir, cuando el límite tiene una función que es una función elevado a una función. Entonces aquí funciona que va a tener el límite de f de x, va a ser el exponente, toca calcularle primero ese límite, es decir, toca realizar este primero chiquitico, el del exponente, y calcular el límite, conocer la respuesta para después poder hacer ese límite. Es decir, el límite de una función elevado al límite de esa función. También tenemos el límite cuando es un logaritmo. Entonces, el límite de cuando x tiende a c del logaritmo de una función va a ser igual, saco el logaritmo, primero desarrollo el límite de x, no de f de x, no de la función, sino de solo la variable.
Y a eso le vamos a sacar el logaritmo. Son muchos, yo sé que son muchos, pero no los vamos a ver todos, tranquilos. No se preocupen. Límites laterales. Los límites laterales son aquellos cuando el límite sí y solo sí tiene X y tiende a X a ser positivo C, pero ese mismo límite al ser negativo va a ser igual. Es decir, que sus límites, tanto por el eje X y el eje Y, tanto su eje positivo y su eje negativo, van a ser y van a tender igual. Es decir, que sus dos límites son iguales, tanto para el positivo como para el negativo. Y los límites infinitos son aquellos cuando su límite puede tender hacia el positivo o puede tender hacia el negativo. Y siempre que el límite tiende al infinito, va a ser igual a 0 y siempre que el pero cuando se ve de esta manera, es decir, la constante de x a un exponente. Es decir, cuando encontramos que es un 1 por coeficiente, una función por coeficiente, donde en su denominador tenemos un exponente. Cuando tenemos una constante arriba y una potencia abajo, pues, y está al infinito, se puede desarrollar ese ejercicio y decir que tiende a, o que es igual a 0. Estas son las propiedades. A partir de estas propiedades, utilizando estas propiedades, podemos solucionar, pues, los límites, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver los ejemplos. Ejemplos. Estos ejemplos, estos primeros ejemplos, es cuando el límite tiende a un número en específico, es decir, no tiende a infinito. ¿Cómo se desarrollan estos límites? Lo primero que debemos hacer es especificar que si es un coeficiente, el coeficiente abajo no puede ser 0, porque si es 0, pues no se podría hacer la división, ¿no? No se podría hacer la división. Si es el denominador es 0, pues no se puede hacer. Entonces, ¿qué pasa si X, si este X tiende, es menos 2, ¿ve? Si X es 2, porque tiende a 2, vea, X igual a 2. 2 menos 2 es 0. Si fuera 0, no se puede desarrollar este límite porque esta división, cualquier número dividido entre 0, es error. No se puede hacer. Pues se tiene que especificar que el denominador no puede ser 0. Es decir, que X no puede ser 2. ¿Por qué? No podría hacerse. Ya después de especificar que el denominador no puede ser 0, ya lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Primero factorizamos para poder decir cuánto equivale X. Si no factorizamos, pues el resultado no nos va a dar igual. Es decir, que yo tengo que factorizar primero la función. Si yo no factorizo la función, yo no voy a poder desarrollar el ejercicio. Así de sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a factorizar. Esto que estamos aquí, esto es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se calcula una diferencia de cuadrados según Baldor? El álgebra de Baldor.
Entonces, abrimos dos paréntesis. Aquí tenemos que recordar los casos de factorización. Abrimos los dos paréntesis, donde x en un factor y donde x en el otro factor. Y debemos buscar dos números que multiplicados den 4, que multiplicados den menos 4. Entonces sería menos 2 por más 2. 2 por 2, 4. Y más por menos, da menos. Entonces ya factoricé arriba. Diferencia 4. Y abajo queda igual. Si yo tengo aquí, si yo tengo esto, tengo acá. X menos 2. Y está multiplicando, no sumando. Si estuviera aquí un más entre estos dos paréntesis, yo no lo puedo hacer. Pero si está multiplicando, acá un factor y abajo está el mismo factor, yo los puedo cancelar. Es como si yo tuviera aquí 2x dividido 2. 2 por x da x, dividido 2, pues da x. Si yo tengo 2 por 4, 2 por 4, esto sería 2 y esto sería 4. Obviamente esto sería 2. 2 por 4, 8. Dividido 2, 4, me da esto mismo. Entonces, por eso es que yo puedo cancelar. Entonces, yo al cancelar arriba el menos 2 y abajo el menos 2, el x menos 2 y abajo el x menos 2, pues me va a dar solo x más 2, vean. Ya teniendo la respuesta, pues yo calculo el límite, es decir, cuando tiende a 2. Y 2 más 2, eso da 4. ¿Preguntas de este ejercicio? ¿De este primer ejercicio? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Más o menos? ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. No, a ver otro. Listo, Giselle, vale. Listo, entonces vamos a ver acá. Entonces dice, calcular el límite cuando x tiende a 2. Entonces tenemos x al cuadrado menos 3x más 2 y abajo tenemos x al cuadrado menos 2. Eso quiere decir que yo tengo que factorizar esto. Entonces yo lo voy a factorizar. Ya sabemos que abajo tiene que ser diferente de 0. Porque si da 0, pues no se puede realizar. Entonces yo especifico, no puede ser 0. Abajo no puede ser 0. ¿Por qué x menos 2? Porque la raíz cuadrada de x da x y la raíz cuadrada de 4 da 2. Entonces yo le saqué raíz cuadrada acá y raíz cuadrada acá. Ya que esto es igual que decir x menos 2. Por eso no puede ser que x menos 2 tiene que ser diferente de 0. Aunque yo también puedo especificar aquí que x al cuadrado menos 4 debe ser diferente de 0. También los puedo expresar de esa misma manera. Ahora, voy a factorizar. Esto que está aquí arriba se me parece demasiado, demasiado, demasiado a un trinomio cuadrado perfecto. Se parece. Es de esa forma. X al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces yo voy a mirar si es perfecto, si es un trinomio cuadrado perfecto. Debe ser perfecto si a esto se le puede sacar raíz y a esto se le puede sacar raíz. Raíz cuadrada de x da x y raíz cuadrada de 2 no da exacta. Entonces, eso quiere decir que esto no es un trinomio cuadrado perfecto, pero sí es un trinomio, de la forma a al cuadrado más bx, digo x al cuadrado más ax más c. Entonces, como ya sabemos que es un trinomio de esa forma, ¿cómo se soluciona? Abro paréntesis, factor de x, y abro paréntesis, factor de x. ¿Cómo sé qué va aquí y qué va acá?
Entonces lo vamos a colocar. Entonces, un número, entonces como son factores, un número que multiplicados den 2 y que sumados den -3. Eso es lo que está diciendo ese caso de factorización. Como no es perfecto, yo lo tengo que hacer por factor. Entonces, abro x factor de un número y abro x factor de otro número. Entonces, un número que multiplicados den 2, 2 por 1 da 2. Y que sumados den -3, -1 más -2, -1 menos 2, eso da -3. Recuerden que si tienen el mismo signo se suman normal y se deja el mismo signo. Entonces, eso haría -3. Por eso acá da -3. Entonces, ya lo factoricé. X menos 1, factor de x menos 2. Ya está factorizado. Ahora voy a factorizar esto, que esto era una diferencia de cuadrados. Entonces yo, a x factor y x factor. Entonces, un número que multiplicados den 4, den -4. Dos números que multiplicados den -4. 2 por 2 da 4, más por menos da menos. Entonces da x más 2 y x menos 2. Ya quedó factorizado. Ahora, están multiplicando ambos factores, o sea que si se puede cancelar algo, lo podemos cancelar, porque sí está multiplicando. Si nos damos cuenta acá, muchachos, este x menos 2, vea, puedo cancelarlo con este x menos 2. Lo cancelo. Es decir, que me queda x menos 1 y x más 2. Ahora, ¿qué hago acá? Ahora lo que hago acá es reemplazar ahora sí hasta donde tiende el x, que tiende a 2. Entonces, 2 menos 1, eso da 1. Y 2 más 2, eso da 4. O sea que la respuesta es un cuarto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Sigo con la explicación? ¿Fácil ese ejercicio? Ahí les voy recordando los casos de factorización, ¿vale? Yo los voy recordando, se los voy describiendo para que ustedes se los vayan aprendiendo. No por ahorita, sino para que por si alguien realmente después lo necesita porque va a ser ingeniero o matemático o físico o químico y necesita recordarlos, pues lo aprendan un 100%. Si no, los estoy recordando para que cuando tengamos que hacer evaluación, los puedan resolver. Bueno, sigo con la explicación. Ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a 1 y tenemos x menos 1 y arriba tenemos otro de un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Entonces, tendríamos que el límite de esta función, entonces abajo no puede ser x menos 1, porque ya sabemos que si es x menos 1 es 0, 0 por cualquier cosa daría 0, entonces abajo no podemos hacer. Entonces vamos a factorizar acá para darnos cuenta por qué es x menos 1. Entonces ya sabemos que es un trinomio de esa forma, entonces abrimos factor de x y factor de x. Eso es lo primero que hacemos. Después tenemos buscar dos números que multiplicados den 2. 2 por 1 da 2. Y que sumados den más 1, porque es el que acompaña acá. Entonces, 2 positivo y le quito 1, eso da 1 positivo. 2 menos 1 da 1. Entonces, dos números que multiplicados den menos 2. 2 por 1 da 2, más por menos da menos. Y que sumados den 1 positivo. Recordemos que el número que, si esta x está sola, es como si acá estuviera un 1 imaginario. Entonces, 2 menos 1, pues da 1. Entonces, ya sabemos que esto sí es cierto, porque ya lo factorizamos. Como ya está factorizado, ya sabemos que x menos 1 no puede ser 0, porque 0 por cualquier cosa da 0. Y si 0 está en el denominador, no se puede hacer. No existe. Ese límite no existe. Entonces, como ya lo especifiqué,
Vea que arriba da menos 1 y aquí hay menos 1, es decir que yo lo puedo cancelar. Como yo lo cancelo, arriba queda 1. Es como si esto estuviera aquí multiplicado por 1. Entonces, yo cancelo este y este y este, lo cancelo, cancelados. Y esto queda aquí el 1, por eso el 1 acá. Y queda x más 2, vea, x más 2. Recordemos que esto es un fraccionario y tenemos que separar los límites. Entonces, arriba el límite, cuando tiende a 1, de x igual a 1, eso quiere decir que esta es una propiedad de la constante, el límite de una constante, vea. Dividido el límite de x tiende a 1 de x más 2. Entonces, el límite de una constante, ¿cuánto es? El límite es su constante, es decir, 1. Y abajo vamos a hallarle el límite. Entonces, cuando x tiende a 1, entonces 1 más 2, eso es 3. Ya que, ¿cuál es la respuesta? 1/3. Ahora, calcular el límite de x al cuadrado menos 9 y aquí x al cuadrado menos x menos 6. Mire que normalmente son casi los mismos casos de factorización, ¿no? Que salen. Aunque si salen otros, pues se factoriza, ¿no? Es recordar los casos de factorización. Aquí en estos son muy parecidos. Entonces, aquí arriba esto es una diferencia de cuadrados. El cuadrado de 9 es 3, porque 3 al cuadrado es 3 por 3 es 9, o sea que esto sería 3. Ya que vea que aquí 3 y 3. ¿Sí? 3 por 3 da 9. Ahora los signos, más por menos, da menos. Por eso van signos cambiados. En diferencia de cuadrados. Ahora abajo es un trinomio de la forma x al cuadrado menos x más c. O bx más c. O ax al cuadrado menos bx más c. Bueno, es de esa forma. Entonces, como es de esa forma, yo saco x factor y x factor. Dos números que multiplicados den 6. Recuerden que siempre hacemos eso. Dos números que multiplicados den 6. 3 por 2 da 6. Signo negativo. Más por menos da menos. Ya que ya lo tenemos ahí. Dan cruzados los signos. Listo. Ahora, que restados den menos 1. Entonces, menos 3 más 2. Tengo 3 negativos y le quito 2 positivos. Me queda un negativo. Entonces me queda menos 1. Entonces ya quedó factorizado abajo también. Ahora nos damos cuenta que aquí queda este menos 3, vea. Lo cancelo con este menos 3 porque están multiplicando. Lo cancelo con este menos 3. Ya, cancelados. O sea que queda x más 3 arriba y x más 2 abajo. X más quedaría 3 más 3, eso da 6. Y 3 más 2, eso da 5. O sea que ese límite es de 5 sextos. Ahora, el límite cuando x tiende a menos 1, es decir, a un número negativo. Ahora vamos a factorizar para mirar si realmente x más 1 tiene que ser diferente de 0. Eso es lo que vamos a comprobar en este límite. Entonces, arriba es diferencia de cuadrados. Entonces, x más, x menos. Ya sabemos que son los signos cruzados en diferencia de cuadrados. Dos números que multiplicados den 1, 1 por 1, 1 por 1, 1, más por menos, da menos. Listo, quedó factorizado arriba. Ahora abajo, este es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Ya sabemos que es de esa forma, entonces, x factor y x factor. Dos números que multiplicados den más 2. 2 por 1 da 2. Más por más da más. Y que sumados den más 3. 1 más 2, eso da 3. Listo. Aquí podemos simplificar este x con 1
y x, este x con 1. Simplificamos, cancelamos, o sea que queda x más 1, x menos 1 y x más 2. Cuando x vale menos 1, entonces menos 1, eso da menos 2. Son del mismo signo, vean, menos 1 y menos 1 son del mismo signo, es decir, se suman y se deja el mismo signo, o sea, el menos. O sea, menos 1 más menos 1, eso da menos 2. Y abajo se ría. Menos 1 más 2, tengo 2 positivos. Si le quito 1 negativo, queda 1 positivo. Es decir, menos 2 dividido 1. Y cualquier cosa dividido 1 da el mismo número, es decir, menos 2. ¿Preguntas hasta ahí de cómo es que se solucionan esos límites para hacer un ejemplo de cuando tiende a infinito? Preguntas, muchachos. ¿Preguntas hasta ahí? Por favor. Por favor. Bueno, como dicen por ahí, el que calla, otorga. Listo, entonces sigo continuando. Ahora voy a explicar cuando tiende al infinito. Entonces, cuando tiende al infinito, cuando x tiende al infinito, nos vamos a volver aquí a la propiedad. Vea que cuando tiende al infinito habíamos dicho que tenía que ser constante y una potencia abajo. Y que tenía que ser igual a 0. Entonces vamos a ir a realizar esto abajo, a comprobarlo. Ese límite realmente tiene que ser igual a 0 o que si realmente funciona de esa manera. Recuerde que tiende a 0 cuando es de esta forma, ¿no? No porque no sea de esta forma, vea, de esta forma, no tiene que ser siempre la respuesta a 0. Vea que abajo dice que x tiende al infinito. Pero vamos a mirar cuál de todas esas, porque puede ser que tengamos que separar límites. Cuando nos dé constante x a la 9, ese pedacito va a ser igual a 0. Entonces vamos a mirar cómo es que se soluciona. Entonces lo vamos a ver acá. Es este ejercicio que está acá. Cuando el límite tiende a infinito. Aquí para abajo. Entonces, la ecuación sería 6x a la 3 menos 5x a la 2 más 3x dividido 2x a la 3 menos 11x. Todo esto multiplicado por 1 dividido x a la 3 dividido 1x a la 3. Entonces, este es el límite que dan. Yo miro que no puedo simplificar, o bueno, sí puedo simplificar, o sea, puedo factorizar acá abajo si es posible, si puedo factorizar, pero como tiende al infinito, yo tengo que buscar que tienda a 0, o sea, que en algunos lados sea igual a 0, y yo sé que una constante dividido a una potencia, eso va a ser 0. ¿Listo? Eso hay que hacer claro. Si yo sé que eso es 0, y yo sé que esto, 1 a la x a la 3 también es 0, 0 dividido 0, pues es 0. Por todo esto va a ser 0. O sea que yo, de algún modo, si yo multiplico por 1 dividido x a la 3 por 1 dividido x a la 3, me tiende a infinito, yo inmediatamente yo digo, bueno, yo ya sé que si multiplicando, en algún momento yo voy a encontrar los límites igual a 0. Entonces, ¿por qué yo hago 1 dividido a la 3 y no a la 2 o a la 4 o a la 5 o a la 6? ¿Por qué a la 3? Porque en la expresión que está acá, el exponente más alto es el 3. Entonces, por eso yo multiplico 1 dividido x a la 3 dividido 1x a la 3. Entonces, yo sé que esto va a ser 0.
entre comillas, ¿no? Pero yo también sé que 1, o sea, si yo tengo aquí manzanas dividido manzana, manzana dividido manzana es igual a 1. 2 dividido 2 es 1. 3 dividido 3 es 1. O sea que 1 dividido x a la 3 dividido 1x a la 3 también podría ser 1 positivo. Entonces aquí es donde yo digo, bueno, esto no me funciona como si este límite es 0 y este límite es 0 y 0 dividido 0 es 0, pero si esto lo simplifico y es 1, aquí puede haber una confusión. Eso quiere decir que yo tengo que hacer la multiplicación para poder decir cuáles va a ser igual a 1 y cuáles van a ser igual a 0. Eso es lo que yo voy a hacer en este momento acá. Entonces, vamos a empezar a multiplicar 1 dividido x a la 3 dividido 1x a la 3. ¿Por qué hice esto? Porque es a infinito. Si fuera 1, a 2, a 3, a 4, pues yo no multiplico esto. Yo factorizo y hago lo que estábamos haciendo arriba. Pero como es a infinito, yo tengo que multiplicarlo por el exponente más alto, 1 dividido por el exponente más alto arriba y también abajo. Por el mismo, para que cuando simplifique esto sea 1 y 1 por todo esto sea esto mismo. Y yo no varíe mi ecuación, que es esta. Mi función, que sería esta. Yo no puedo variar esta función, la que encerré. Si esto es 1 y 1 por todo esto, pues va a ser esto mismo. O sea, yo no estoy variando la ecuación. Pero yo sé que esto, en el límite de esto va a ser 0 y el límite de esto va a ser 0. Eso quiere decir que yo tengo que multiplicar. Yo tengo que multiplicar por arriba y abajo eso que en algún momento yo sé que me va a hacer 0, porque ya sé que eso es lo que funciona con el límite infinito, y yo lo hago con el exponente más alto, arriba y abajo, por el mismo, para que me pueda funcionar. Entonces lo voy a multiplicar. Entonces, 6x a la 3 por 1 por x a la 3 sería 1 por 6x a la 3 sería 6x a la 3. Dividido, pues x a la 3, porque aquí está x a la 3. Y aquí sale este x a la 3. Entonces, 1 por esto da todo esto. Y x a la 3, esto es como si estuviera dividido por 1. X a la 3 por 1, pues da x a la 3. Ahora, menos 5. Entonces va acá menos 5. Menos 5. Por x a la 3. Por x a la 3. ¿Por qué? Entonces, 1. Ah, no, perdón. 1 por x a la 2 por 5x a la 2 da 5x a la 2. Que es lo mismo que hice aquí. 1 por 6x a la 3 da 6x a la 3. 1 por 5x a la 2 da 5x a la 2. Negativo porque es negativo, ¿no? Menos 5x a la 2. Y x a la 3 por 1, que esto es como si estuviera dividido por 1, pues da x a la 3. Después sería 1 por 3x da 3x. Dividido x a la 3. Dividido x a la 3. Es decir, ya multipliqué todo por x a la 3 arriba. Ahora voy a multiplicar por x a la 3, 1 dividido x a la 3 por todo lo de abajo. Entonces, 1 por 2x a la 3, eso da 2x a la 3. Dividido, pues, x a la 3. Igual. 1 por menos 11x da 11x. Dividido x a la 3. Es decir, dividido x a la 3. Ya lo multipliqué todo por 1 por dividido x a la 3 por todo eso y 1 dividido x a la 3 por todo esto. Ya lo multipliqué. Ahora vamos a simplificar y hallar el límite. Entonces, póngale cuidado. X a la 3 está multiplicando a la 6 y a 3 y abajo está, eso quiere decir que yo lo puedo cancelar. Es decir, voy a cancelar x a la 3 con este x a la 3. Lo puedo cancelar porque está multiplicando x a la 3 por 6 y abajo está dividiendo. Igual que como estamos simplificando acá, porque todo está multiplicando y también está dividiendo. O sea, se cumple igual, o sea que yo los puedo cancelar, es decir que me queda el 6 libre, vea, 6 libre. Aquí no, porque aquí tenemos una constante
Entonces, queda el 5, véalo acá, menos 5. Menos 5 por 0. Pero recordemos que aquí, si yo tengo acá, pongan atención, si yo tengo acá x a la 2 dividido x a la 3, eso quiere decir que yo dejo la base y resto exponentes. X a la 2 dividido x a la 3, eso da 1 sobre x a la 2. Eso quiere decir que si queda 1 sobre x a la 2, eso es 0. O sea que eso, el límite de eso es 0. Ahora acá, 3, queda el 3. X, que es la constante, dividido x a la 3, eso da 0. Porque ese es el límite, porque eso es el límite de esa constante. Abajo, x a la 3, lo cancelo con x a la 3. Por eso da 2. Listo. Y x a la x sobre x a la 3, eso es 0, porque ese es el límite, da 0. Y 11, menos 11. Entonces, 5 por 0, eso da 0. Más 3 por 0, 0, eso da 0. Menos 6, eso da 6. 0, 6, menos todo eso que da 0, da 6. Y 2, y 11 por 0 da 0. Y 2 menos 0, pues da 2. Y 6 dividido 2, eso da 3. ¿Alguna pregunta de cómo es que se desarrollan los límites cuando tienden a infinito? ¿Preguntas? Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta, por favor? Listo, Giselle escribió que no. Bueno, creo que son fáciles estos ejercicios. Seguimos a ver qué más nos encontramos en la guía. Bueno, vamos a mirar los límites cuando es el producto de dos límites. Es decir, límite de f de x por límite de g de x. Pueden estar o sumando, o restando, o dividiendo. Es decir, vamos a relacionar dos límites. Entonces tenemos, primero, cuando tiende a 2, vea que todos van a tender a 2, porque es un consecutivo. Vamos a hallar la respuesta final de todos los tres límites que se van a ir dando. ¿Listo? ¿Cómo se resuelven? Entonces, límite de una suma de dos funciones, es decir, de f de x y g de x. Recordemos que en las propiedades se decía que se podían separar. Entonces, límite de f de x más límite de g de x. Ambos tienden a 2. Ahora los vamos a solucionar. Vea que el límite de f de x era 3. ¿Sí ven? Una constante. O sea que el límite de una constante es la misma constante, es decir, 3. Aunque dice que tiende a 2, no importa, porque es igual, es la constante a donde va a llegar. O sea que tiende a 3. Recordemos esa propiedad. Y la otra también es una constante, porque es igual a 2. Es decir, que g de x es 4. Así tiende a 2, el límite de una constante es la constante. Y 3 más 4, eso da 7. Listo, ya arreglamos la primera. La segunda, el límite de un producto. Recordemos que decíamos que el límite de una constante se sacaba, o sea que, porque daba 31. O sea, si yo le saco el límite de 31, da 31. Es decir, que yo lo puedo sacar del límite. Entonces yo lo saqué, 31. Por f de x. Listo. Cuando tiende a 2. Pero recordemos que f de x es una constante, que es 3. Véalo acá, 3.
3 por 31, porque yo lo saqué, 3 por 31, eso da 33. Entonces, como para repasar las propiedades que hicimos arriba. Propiedades de f de x por g de x. Entonces, el límite de f de x, que está acá, cuando tiende a 2, y el límite de g de x cuando tiende a 2. Son constantes, el límite de f de x es 3, entonces va a 3. El límite de g de x es 4, entonces va a 4. 3 por 4, 12. El límite de un exponente, vea. Entonces, el límite de f de x es 3. El exponente, 2. 3 por 3 da 9. Listo, se fue. El siguiente, el límite de una raíz. Entonces, tenemos el límite cuando tiende a 2 de una raíz. Entonces, sacamos la raíz. Abajo del límite de una constante y de gx, porque saqué la raíz. Entonces, se pueden separar los límites. Entonces, el límite de una constante, que va a ser 5, y el límite de gx, que va a ser 4, que nos da acá, vea, 4. El límite de 5 de ser una constante, el límite de una constante es una constante. Y el límite de una y el límite de gx, que era una constante, pues es 4. Y 5 más 4 es 9. Y raíz cuadrada de 9 es 3. Ese sería como el paso a paso. Y cuando encuentren ejercicios que tengan que ver con las propiedades, se hacen acá. Lo hice con constante para que sea mucho más fácil explicar cómo es que se desarrollan estas propiedades. Pero puede ser aquí otra cosa. Puede ser una diferencia de cuadrados. Pero ya sabemos que lo factorizamos y ya después de haber factorizamos, ahí sí lo reemplazamos a cuando x tiende a 2 y ya nos da un numerito ahí. Y esa era la respuesta de esa f de x. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Preguntas del tema? ¿Preguntas de los límites? ¿Preguntas? Si no, para llamar lista, muchachos. ¿Preguntas? Por favor. ¿Alguna preguntita? Giselle escribe, no, profe. ¿Alguien más? Por favor. Bueno, muchachos, entonces voy a llamar lista. ¿Listo? Paro la videollamada. Voy a parar la videollamada para que la llamada lista no quede dentro del tema y los del otro 11 no tengan que ver la llamada lista. Entonces voy a parar la grabación en este momento.